Hola, ¿qué tal? Empezamos a conectarnos. Hola, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Bueno, ya sabéis que siempre damos un pequeño margen, ¿no? Para que se conecte todo el mundo. Así que, o por lo menos gran parte, ¿no? De las personas que se van a conectar. Si no, pues bueno, siempre nos pueden luego alcanzar. Mientras, si queréis, pues os voy a hablar del pedalea, ¿no? Por la espondilitis anquilosante, que será del 17 al 20. Así que si no os habéis apuntado, por favor, hacedlo, que estéis a tiempo. 5 € la inscripción solamente. Tienes que subir una foto luego con vuestro dorsal y con el hashtag pedalea a las redes sociales. En todos los inscritos, sabéis que se sorteará una cámara fotográfica, por lo tanto, pues es un plus, un extra, aparte de visibilizar la espondilitis. Muy bien, pues vamos a ver si 35 personas conectadas. Vamos a esperar todavía un par de minutitos más. Vamos a ver qué vais diciendo. Os voy leyendo de momento. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hola. Ya me van llegando solicitudes para poder hablar. Disculpad que no os agrega a todos porque vais mandando solicitudes para hablar, pero pues tengo que dar paso a los invitados que tenemos hoy. Ya me gustaría poder hablar con todos vosotros, pero de momento, pues hoy por lo menos vamos a hablar con los invitados. Bueno, son 6 y 2 minutos, 48 personas. Vamos a dar todavía, como digo, un par de minutos. Vamos a buscar a nuestro primer invitado para dejarlo preparado. Todavía no le veo por aquí. Hola a todos. Os voy leyendo, ¿vale? Son 3 minutos, 2 minutos más. ¿Cuál es el tema de hoy? Muy bien, hablaremos de discapacidad y derecho laboral. Hola, mi espondilitis. Buena noticia, he recibido hoy sobre tu estado. Seguimos esperando un minuto más. Lo que se va a comentar entiendo que es según la legislación en España, ¿es así? Sí, correcto. Sí. He visto ya por aquí a nuestro primer invitado. Así que pues son las 6 y 4 minutos. Esperamos nada, un minutito más y ya comenzamos, ¿vale? Para no demorarnos demasiado. Os sigo leyendo. Hola a todos. Bien, pues yo creo que vamos a comenzar, ¿vale? Bueno, os doy buenas tardes a todos. Soy Emi Agüera, miembro del grupo de trabajo de espondilitis anquilosante de Conartritis, Coordinadora Nacional de Artritis. Os doy la bienvenida al cuarto encuentro digital de este octubre, mes de la artritis y espondilititis, que organiza la coordinadora junto a asociaciones miembro. Hoy, como decía hace un momentito, vamos a hablar de derecho laboral
y discapacidad, gestión de la discapacidad. Para ello hemos contado con asociaciones como AGAE de Donosti San Sebastián, AMAPAR con Artritis de Madrid, ARO de Huesca, ASEALPO de Pontevedra y ABAAR de Valencia. Las charlas, el encuentro digital durará 1 hora. Responderemos las preguntas que vayáis haciendo a lo largo de ellas al final de cada charla, ¿vale? Por lo tanto, no os preocupéis si no os contestamos al instante. Pues vamos a comenzar con nuestro primer invitado. Ya la hemos enviado. Veo con la cámara ahora. Perfecto. ¿Qué tal, Vicente Rodrigo? Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes. ¿Qué tal? Abogado... Después de algunas complicaciones ya estoy aquí. Bueno, perfecto. Ahí estamos en tiempo. Como decía Vicente Rodrigo, abogado de Trabadis, especialista en responsabilidad civil, seguros laboral y seguridad social en Basilea Abogados. Así es. Buenas tardes y bienvenido. Muchas gracias por invitarme a estar con vosotros. Pues la verdad es que el derecho laboral, el tema que interesa muchísimo, ¿no?, a las personas con enfermedades reumáticas autoinmunes. Así es. Podemos empezar, si quieres, por algo muy habitual, ¿no?, que es el momento en el que sufrimos un brote, estamos de baja y nos preocupa que nos pueda despedir la empresa. ¿Nos puede despedir durante esa baja o incluso justo al finalizar, a reincorporarnos al trabajo? Pues efectivamente pueden hacerlo. Lo que no pueden hacerlo es argumentando que la causa del despido sea el estar de baja. Pero bueno, hasta hace unos años, un despido de una persona que se encontraba en situación de incapacidad temporal, una IT, el despido se declaraba nulo. Era nulo y, por lo tanto, el trabajador tenía el derecho a reintegrarse en la empresa y volver a su puesto de trabajo. Pero tras una sentencia de hace ya varios años del Tribunal Supremo, esta situación cambió, quizás un poco al hilo de toda la legislación laboral y jurisprudencia laboral que en líneas generales viene un poco flexibilizando el despido y flexibilizando también todas las condiciones laborales que quizás antes eran más férreas y más protectoras de los derechos de los trabajadores, y vemos como en los últimos años, aunque sigue siendo la legislación laboral es muy intuitiva de los derechos del trabajador, poco a poco se va flexibilizando esa protección y se atiende más quizás a una economía más de mercado, más sociedad capitalista, dicho en el buen sentido de la palabra, sí, en el sentido de flexibilizar un poco las relaciones laborales. Entonces, tras esta sentencia del Tribunal Supremo, sí es posible despedir a un trabajador que se encuentra en situación de incapacidad y el despido será, en todo caso, improcedente, pero no nulo, con la diferencia, por tanto, de que el trabajador no tendrá derecho a reincorporarse a su puesto de trabajo, sino que el derecho que tendrá será a la indemnización correspondiente por el despido, pero perderá su trabajo. Entonces, a la pregunta, ¿es posible que me despidan estando de baja? La respuesta es que sí. ¿Qué hay que hacer en este caso? Acudir a los tribunales de justicia y, desgraciadamente para el trabajador, el plazo es breve. Desde el momento en el que nos comuniquen la baja o el despido, que normalmente lo harán por burofax, porque, bueno, como estás de baja, no te van a hacer a la empresa a entregarte la carta de despido, sino que te mandarán un burofax a tu domicilio. Desde el momento en el que lo recibas, dispones de tan solo 20 días hábiles para presentar una papeleta de conciliación. No una demanda, sino una papeleta de conciliación. Es un trámite obligatorio, preceptivo, para poder acudir después al juez, que se presenta ante el Servicio de Mediación Laboral de la Comunidad Autónoma. En el caso de la Comunidad de Madrid, pues se encuentra en la Plaza de los Cubos, en la calle Princesa número 5. Una vez que vas allí, presentas la papeleta de conciliación, puedes hacerlo con un abogado o no. Los funcionarios que trabajan en el SMAC facilitan todo tipo de información, hay un servicio incluso gratuito de orientación jurídica, se rellena esta papeleta, hay incluso un formulario y se convoca a un acto de conciliación. Si la empresa acude a ese acto de conciliación y está de acuerdo con reconocer que el despido ha sido improcedente, pues pagarán al trabajador la indemnización que corresponda y estupendo, ya que habremos terminado. Que resulta que la empresa no acude o dice que el despido no lo quiere reconocer como improcedente, el trabajador deberá presentar una demanda por los días que le queden de esos 20 días que ha gastado, de los días que le queden, ante el juzgado de lo social. Y esa será una demanda por despido que tendrá una tramitación preferente
quiere decir algo más rápida que otro tipo de procesos, y ahí el juez tendrá que dilucidar si el despido obedeció a causas razonables que según la legislación justifican un despido, como podría ser causas económicas, Sí. o si simplemente ha obedecido a la baja. Ya. Como la empresa no quiere tener al trabajador que está de baja y además personas con problemas de artritis, pues suelen ser bajas bastante recurrentes o habituales, pues decide despedirle solo por ese motivo. En ese caso, el despido será improcedente, no nulo, y tendrá que indemnizarle. Correcto. Pues aparte de estas bajas, bueno, pues las personas con enfermedades reumáticas que además tienen tratamientos, como pueden ser biológicos, acuden con frecuencia al hospital, tanto a ingresar al hospital de día para administrárselo allí mismo o incluso a farmacia para recoger su dosis. Esas ausencias nos pueden poner problemas las empresas por estas... Sí, por ese tipo de asistencias habituales dentro de nuestra jornada laboral, sí, al centro médico, pues como dices, a recibir la medicación, a que nos la suministren y tal. Desde luego nos pueden poner problemas. Aquí lo fundamental que tenemos que tener en cuenta es que debemos acudir al convenio colectivo que nos resulte de aplicación. ¿Por qué digo esto? Porque el Estatuto de los Trabajadores, en su artículo 37.3 del Estatuto, nos dice que el trabajador tiene derecho a ciertos días faltar al trabajo, hablo con un lenguaje sencillo para que me entienda todo el mundo, siempre que medie previo aviso y justificación, con derecho a remuneración, es decir, a no perder ningún solo céntimo ese día, pero en determinados supuestos. Por ejemplo, 15 días cuando nos casamos. Cuando nos casamos tenemos 15 días de permiso retribuido de matrimonio. 2 días si nace un hijo o si fallece un familiar, hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad. También tenemos un día para la mudanza, si sabemos que tenemos derecho a la mudanza, pues podemos tener un día retribuido. Pero este artículo 37 no incluye el acudir al médico como permiso retribuido. Sí será un permiso justificado, siempre y cuando hayamos avisado y justificamos con un justificante de que nos facilite el ambulatorio, que hemos acudido a recibir este tratamiento, pero no será retribuido, según el Estatuto de los Trabajadores. Entonces, perderemos, se nos podrá descontar o bien el salario, la parte proporcional de las horas que hemos gastado en ir al médico, o la empresa nos podrá obligar a compensarlo con más horas, saliendo más tarde, ese tiempo que hemos tardado. Digo que hay que fijarse en el convenio colectivo, porque es verdad que el Estatuto no lo prevé, pero hay convenios colectivos, no muchos, pero sí los hay, que sí prevén que este tipo de asistencias al médico sean retribuidas. Si no, tendremos derecho a ellas, no nos podrán sancionar, pero deberemos asumir que sancionar ni con sanciones de ningún tipo, ni con despidos, por supuesto que esa sería la sanción máxima que prevé nuestro ordenamiento laboral, pero nos podrán descontar del sueldo estas asistencias. Por supuesto, si estas asistencias son frecuentes o habituales por nuestras patologías, puede suponer una merma al final de mes en el salario. Por lo tanto, no estamos amparados a la hora de poder acudir al médico sabiendo que no vamos a recibir ningún tipo de minusvaloración en la nómina. Siempre es fundamental recabar el justificante del médico. Lo digo porque nos pasa con cierta frecuencia personas que quizás ya por desidia, por frecuencia, porque se les olvida, porque van con prisas, no solicitan un justificante al ambulatorio de que han acudido y solamente lo dicen de palabra. Si la relación con el centro de salud es buena, no habrá problema, o con la empresa no habrá problema, pero si la relación no es buena o el Departamento de Recursos Humanos es muy exigente, sí podemos tener algún problema. Y podrán entender que no se ha justificado, porque no tienen por qué creernos simplemente de que hemos ido al médico y hay que justificarlo. Perfecto. Luego, también tenemos ciertos problemas, ¿no?, con los horarios. Tenemos una rigidez matutina, pues unos dolores que a veces no nos permiten incorporarnos a nuestro puesto de trabajo pues, a esa hora. Nos dificulta mucho, ¿no? ¿Tenemos derecho a pedir alguna reducción de jornada o flexibilidad horaria? Desgraciadamente no la tenemos. El hecho de padecer una enfermedad no da derecho al trabajador, a la empresa, a poder solicitar una reducción de jornada o una adaptación a la carta de
de la jornada de trabajo que tenemos. Sé que es una dolencia muy habitual el por las mañanas tener esas rigideces, que hay personas que le impiden poder, o prácticamente le impiden poder levantarse a las 8 de la mañana y estar a las 9. Hemos tenido un pequeño corte. Vamos a esperar porque seguramente... Sí, vale, hemos tenido un pequeño corte. Imagino que una llamada, ¿verdad? Un problema de línea. Vale, bueno, a ver si aquí. Estamos, de acuerdo, perfecto. Estamos en ello. Bien, entonces, hasta el año 2019, la única posibilidad para adoptar la jornada de trabajo era solicitar una reducción de jornada, ¿vale? Pero tenía que ser para cuidado de hijos o de familiares, que no es el caso, porque en nuestro caso no es para cuidar a un hijo ni para cuidar a un familiar. Bien, ha habido una reforma que fue muy comentada, que seguro que ustedes han oído porque se habló mucho en los medios de comunicación, en el año 2019, que ha modificado el artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores, y aquí sí se prevé que las personas trabajadoras puedan solicitar una modificación, una distribución de la jornada de trabajo, pero de nuevo hablamos que es para conciliar la vida laboral y familiar. Por tanto, tampoco entraría aquí en el supuesto de hecho de la norma el tener que necesitar adaptación de la jornada para poder atender a tus propias patologías o para necesitarlo, porque la norma habla de adaptar para la vida familiar y laboral. Bien, entonces, yo el consejo que doy en estos casos, en primer lugar, es fundamental es hablar con la empresa. Y si la empresa le explicas que no puedes estar a las 9 en tu puesto, pero sí a las 10, intentar, por la medida de lo posible, que sea de mutuo acuerdo. Si hay mutuo acuerdo y voluntad de la empresa, no habrá ningún problema. Pero un derecho como tal no tenemos. Con esta reforma del artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores, que ha introducido un apartado octavo novedoso, que es el que he comentado anteriormente, el trabajador tendrá derecho a solicitarlo, no a exigirlo. Por lo menos tenemos ese derecho a solicitarlo. Y por lo tanto, si la empresa se cierra en banda y no nos quiere adaptar la jornada y nosotros tenemos una imposibilidad física total de poder estar a las 9 de la mañana en nuestro puesto de trabajo, yo lo que aconsejo es que utilicemos este mecanismo de adaptación de la jornada a la carta, que le han llamado, se ha venido llamando, para ver si el juez, aunque no entremos dentro del supuesto de hecho específico de conciliación de la vida familiar y laboral, pueda entender que en nuestro caso pueda darle encaje a esta petición. No tiene ningún coste para el trabajador, es un procedimiento gratuito, ni siquiera tiene que contratar a un abogado. Siempre es bueno ir a un juicio con abogado, que duda cabe, porque siempre se va a manejar mejor, pero bueno, podemos pedirlo de oficio o directamente solicitarlo sin abogado. Pero siempre aconsejo que cuando la patología impida esta circunstancia, el estar a la hora que nos marca la empresa en el centro de trabajo, sí lo utilicemos. ¿Por qué? Porque si incurrimos en retrasos habituales, porque empecemos a llegar muy habitualmente tarde, y no hemos adoptado ningún tipo de medida judicial a este respecto, la empresa podrá acabar sancionándonos o incluso despedirnos por reiteradas llegadas tarde al puesto de trabajo. Es necesario solicitarlo por escrito a la empresa y ahora con esta adaptación de la jornada, y la empresa está obligada, que es lo que ha introducido la ley, a darnos una respuesta. Tiene que haber como lo que se vendría a llamar un pequeño periodo de consultas, haber un proceso de negociación con el trabajador y darnos respuesta. Si no nos da respuesta en el plazo de 30 días desde que lo hemos pedido, se entenderá que la respuesta es negativa o directamente nos dicen que no y tendremos que ir al tribunal, al juzgado. Y ahí la empresa tendrá que explicarle al juez por qué no puede adaptar a este trabajador su jornada de trabajo por necesidades internas de la empresa. Porque, por ejemplo, si es una persona que tiene que estar en ese puesto de trabajo, lo tendrá que demostrar porque tiene que cumplir ese horario. Pero, como digo, habría que argumentarlo bien, porque no entra dentro del supuesto de la norma el poder pedirlo por tener problemas de salud, sino que se refiere a conciliación de vida laboral y familiar. Pero en cualquier caso, si la salud lo impide, siempre aconsejaré utilizar esta vía, porque incurrir en reiterados llegadas tarde de entrada al trabajo nos puede generar problemas. Cuando una persona siente que no puede trabajar más por su estado de salud, ¿puede solicitar una incapacidad laboral? Por supuesto.
Es quizás lo que más, bueno, es la razón de ser de Travadis y en lo que más trabajamos nosotros es solicitar incapacidades laborales. Nuestro sistema o nuestro estado de bienestar afortunadamente prevé esta circunstancia, de que una persona cuando por sus patologías de la enfermedad que sea entiende que no puede o bien seguir prestando el mismo trabajo que viene prestando, lo que se llama su profesión habitual, o directamente no puede prestar ningún tipo de actividad laboral, y es verdad que con las enfermedades reumáticas en sus estadios más graves esto ocurre, por supuesto. La Seguridad Social española, que todos pagamos con nuestras cotizaciones y nuestros impuestos, prevé el ayudar a estas personas reconociéndoles una incapacidad. Incapacidad que hay de 3 tipos, que es una pregunta muy habitual. Nos preguntan qué tipo de incapacidad puedo pedir, qué tipo de incapacidad existe. En primer lugar estaría la incapacidad parcial, que en el caso de enfermedades reumáticas no suele ser muy habitual, que la persona, el trabajador, la pida, en la que se concede cuando el trabajador ha sufrido un accidente o padece una enfermedad que puede ser derivada del trabajo, ¿no? Normalmente no suele ser del trabajo en el caso de las enfermedades reumáticas, y le incapacita más de un 33% para el desempeño de su trabajo. Y en este caso sigue trabajando en el mismo puesto, y lo único es que se le hace el pago de una indemnización a tanto alzado, pero él al día siguiente vuelve a su puesto de trabajo. Como digo, no suele ser el caso de las enfermedades reumáticas el tipo de incapacidad que más se suele pedir. La que se pide con mucha frecuencia son las 2 siguientes, que sería la total o la absoluta. La total es la que el trabajador no puede seguir prestando o ejerciendo su profesión habitual. ¿Por qué? Porque por los dolores o imposibilidades físicas que tiene con su enfermedad, no puede seguir haciendo el trabajo que venía desempeñando de forma habitual. Una pregunta, por cierto, también muy frecuente. ¿Qué es profesión habitual? ¿Qué se entiende por profesión habitual? Sobre todo personas que a lo mejor, pues, hombre, quien trabaja toda la vida en el mismo puesto de trabajo lo tiene muy claro, pero gente que encadena trabajos temporales, que un día trabaja de una cosa, otro día trabaja de otra, te pregunta qué es profesión habitual. Aquí tenemos que distinguir si la patología proviene de un accidente laboral o un accidente laboral o no, o una enfermedad. Si es por un accidente, se considera profesión habitual la que tenías en el momento en el que sufriste el accidente, aunque llevaras solo un día trabajando en ese tipo de trabajo. En cambio, si se debe a una enfermedad, que puede ser laboral o común o profesional o no, se entenderá por profesión habitual aquella en la que te dedicabas principalmente de los 12 meses anteriores a la fecha en la que inicias el procedimiento de incapacidad o la incapacidad temporal que has estado de baja por las dolencias. Esa es la profesión habitual, ¿de acuerdo? Como digo, tiene más especial incidencia en personas que cambian habitualmente de trabajo. Bueno, desgraciadamente en España esto cada vez es más frecuente. Sí. Cambios de trabajo cada vez más comunes. Y ahí lo que el trabajador podrá percibir es una pensión del 55% de su base reguladora, pero podrá seguir trabajando. Lo que podrá hacer es, con esta incapacidad permanente total, es buscar un nuevo trabajo que sea menos exigente físicamente. Un ejemplo típico, como hemos tenido hace poco, una persona que se dedicaba al mantenimiento de edificios, un trabajo físicamente exigente, todo el día para arriba y para abajo, arreglando, tirándose por el suelo, pues ha conseguido la incapacidad total y ahora se ha buscado un trabajo de conserje. Está sentado en una comunidad de propietarios, en una garita, y no hace mucho más. Es un trabajo mucho más exigente y ese sí lo puedes desempeñar. Sí. Y luego el tercer tipo de incapacidad que más se solicita para personas, por ejemplo, con enfermedad reumática, sería la absoluta, que es una enfermedad en la que el trabajador no puede trabajar para ningún tipo de trabajo. Ahí lo que tenemos es una base reguladora del 100%. Ahí cobramos el 100% de la base reguladora, pero eso sí, no podremos desempeñar ningún tipo de trabajo, ni el nuestro habitual, ni ningún otro. Ni ninguno. Eso es. ¿Cómo se solicita una incapacidad? Pues se solicita, la verdad es que es muy sencillo. De hecho, nosotros normalmente, las personas que vienen a vernos, ya han iniciado ellos de motu propio el expediente administrativo sin asistencia jurídica, porque, por otra parte, en las propias oficinas de la Tesorería General de la Seguridad Social y del INS existen modelos y los funcionarios lo explican muy sencillamente. Se presenta una solicitud, una instancia, en donde el trabajador, aparte de aportar el DNI, debe aportar todos sus datos clínicos, también laborales, a ser posible, sobre todo cuando estamos solicitando una total o una absoluta, para que se pueda poner en relación las dolencias con el trabajo que estás desempeñando. Y ahí la administración se inicia el expediente administrativo y ahí dispones de 4 meses y medio la administración para resolver.
¿Que resuelve a favor? Pues recibiremos una notificación en nuestra casa en donde nos dirán qué tipo de incapacidad nos han reconocido, si la total, si la parcial o la absoluta, y el importe de pensión que vamos a recibir. Si no estamos conformes o bien con el tipo de incapacidad que nos han reconocido, porque queremos, por ejemplo, la absoluta y solo nos han reconocido la total, cosa bastante habitual por otra parte, o nos han reconocido una parcial y queremos la total, o directamente nos la deniegan, que en el caso de las enfermedades reumáticas lo vemos con frecuencia, se deniega la incapacidad de cualquier tipo, tendremos que presentar una reclamación previa administrativa que es obligatoria ante el mismo INS, es como recurrir en reposición ante el mismo organismo, ante el INS, que ahí dispondrá de 45 días naturales para resolver. Sí, y siempre resuelve, por cierto. Aquí no suele operar el silencio administrativo, sino que la verdad que el INS resuelve. Pero también debo decir que en el 99,9% de las veces esa reclamación previa se resuelve con la misma resolución que se había tenido en cuenta, se había dictado 2 meses antes. Y ante la desestimación por parte del INS de esa reclamación previa, tendremos 30 días hábiles para presentar una demanda ante el juzgado de lo social. Y ahí tendrá que ser el juez quien determine si las patologías o las dolencias que tiene el trabajador son merecederas o no de la incapacidad que está solicitando. Es un procedimiento judicial, un pleito contra el INS, y ahí, bueno, pues en muchas ocasiones será necesario acudir con un buen informe pericial que ilustre al juez de por qué el equipo de evaluación médico del INS se ha equivocado a la hora de rechazar la incapacidad que se ha solicitado, para que ponga en relación las dolencias con el puesto de trabajo que se desempeña e ilustra al juez de que esta persona no puede seguir trabajando, al menos en su mismo trabajo. Ese es el proceso y, bueno, es cierto que hoy en día la Seguridad Social pues cada vez reconoce menos incapacidades. Sí. En épocas de bonanza económica y en las arcas públicas hay más dinero, se abre un poco más la mano, y cuando estamos en épocas de crisis económica, se cierra. Todo tipo de prestaciones, y esto no deja de ser un tipo de pensión, en este caso es una pensión, pues es más estricto, por decirlo de alguna forma. Sí. Una vez que me lo han concedido, ¿hay que pasar algún tipo de revisión o ya es para siempre? En la propia resolución, en donde se reconoce la incapacidad que se nos concede, se establece un plazo. Dependiendo de cada caso, ahí el INS establece un plazo. Eso sí, no se podrá solicitar la revisión antes del cumplimiento de dicho plazo, ¿de acuerdo? Uh-huh. Y sí, pues una vez que nos dicen que una vez al año, por ejemplo, tenemos que ir a ello. Esta revisión, que hemos dicho que no se puede hacer antes de que transcurra ese plazo mínimo que ha fijado el INS, tiene algunas excepciones y se puede hacer. Por ejemplo, si el pensionista de incapacidad permanente estuviera ejerciendo cualquier tipo de trabajo. Entonces, si el INS se da cuenta de que esta persona que le han dado una incapacidad, por ejemplo, total, sí, ha cambiado de trabajo, pues puede decir, bueno, usted ha cambiado de trabajo, pero no entendemos que ese nuevo trabajo sea menos exigente físicamente. Así que vamos a ver si usted no vaya a ser que se encuentre usted mejor. Ya. O, por ejemplo, han reconocido una absoluta y se enteran de que está trabajando, aunque sea cobrando no legalmente. Sí. Pues también podría el INS propiciar esa revisión. También puede haber una revisión si hay un error de diagnóstico, ¿vale? ¿De acuerdo? En este caso, la revisión puede promoverse en cualquier momento. Un error de diagnóstico. Y finalmente, si hay agravaciones, o nuevas dolencias, el propio trabajador puede solicitar una revisión. Me han reconocido una total, pero ha pasado 10 meses y yo tengo nuevas dolencias relacionadas con las que me motivaron la concesión de la incapacidad, otras nuevas, normalmente suelen ser derivadas de la primera. Puedo solicitar una revisión para que se me mejore el grado. Me reconocieron, por ejemplo, una total y ahora quiero que me reconozcan una absoluta. Pero sí, es cierto que el hecho de que te la reconozcan, normalmente no puedes pensar que ya es garantizado de por vida, sino que puede que haya una revisión. Y luego es importante, siempre me gusta recordarlo, que si la fecha de revisión que ha fijado el INS cuando te han reconocido la incapacidad es inferior a 2 años, la empresa debe reservarte el puesto de trabajo. Porque si al año te revisan y te quitan la pensión que te ha reconocido, la incapacidad que te ha reconocido, la empresa está obligada a reservarte el puesto de trabajo que tenías.
Sí, como un tipo de excedencia al final, o sea, es decir, que te reservan... Sí, similar al régimen de excedencia, efectivamente. Bien, pues vamos a pasar con alguna preguntita. Vamos a dejar una de momento. Eh, Nos preguntan por aquí si con la incapacidad absoluta se puede trabajar en centros especiales de empleo. Sí. Y diré, dependerá del tipo de trabajo que vas a hacer en ese centro especial de empleo. Uh-huh. Si te van a poner a cargar cajas, no. Claro. Pero si el puesto de trabajo va a ser en un mostrador de atención al público donde coges el teléfono y poco más, sí, es un trabajo poco exigente, sobre todo porque... perdona, ¿me has dicho en la total o en la absoluta? En la absoluta. Le dice, con la incapacidad absoluta se puede trabajar en centros especiales de empleo. No, discúlpame, es que no sé por qué me he entendido la total. No, la respuesta es que no. Vale, no puedes trabajar. Vale. Vale, pues aclarado. Sería en la total sí. Vale. Preguntan por aquí sobre los autónomos. Me gustaría que se hablara sobre los autónomos. Dice que son los olvidados o los más perjudicados. ¿Cómo sería en el caso de una incapacidad en autónomo? Si el trabajador autónomo está al corriente del pago de sus cotizaciones, uh-huh, tiene derecho a solicitarlo igual que un trabajador por cuenta ajena. Pero tiene que estar al corriente. En el momento en el que haya un mes que no ha pagado la cotización al régimen de autónomos, sí, RETA, no tendrá derecho a que se le reconozca, a pesar de que sus patologías sean gravísimas, sí, y se le pudiera reconocer. Tiene que estar al corriente de pago de las cotizaciones, pero tiene derecho a ello. Otra cuestión es que, bueno, pues muchas veces los tribunales de justicia al autónomo le da o la propia INS le exige unos requisitos físicos distintos al trabajador por cuenta ajena, como bien dice esta persona, que al final el autónomo a veces parece que tiene que ser una especie de Superman, que no se puede poner malo, y si se pone malo parece que tiene que justificarlo más que un trabajador por cuenta ajena. En eso tiene razón. Pues Vicente, con esto hemos llegado al final. Nos quedamos sin tiempo para más cositas, así que bueno, pues así te agradezco muchísimo que hayas estado esta tarde con nosotros y por esta clase magistral, ¿no?, de Derecho Laboral. Pues muchísimas gracias a vosotros y que sea todo un éxito vuestros directos. Muchas gracias. Gracias. Hasta pronto. Adiós. Bien, a continuación vamos a seguir hablando ahora de discapacidad con nuestra siguiente invitada, que vamos a ver si la veo por aquí y vamos con ello. Envía la solicitud. Esperando que entre. Hola. Ya, aquí estamos. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Laura Cuartero, coordinadora del área de servicios sociales de FAMMA-COCENFE de Madrid. Eso es, esa soy yo. Muy bien, ¿cómo estáis vosotros? Muchísimas gracias por esta invitación y por hacerme partícipe de este evento. A ti, desde luego, por estar. Nada. Pues acabamos de terminar, ¿no?, de hablar de incapacidad, y yo creo que para empezar la pregunta es obligada, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre incapacidad y discapacidad? Vale, pues mira, lo voy a resumir y lo voy a dejar todo explicado de una forma muy sencilla. Cualquier cosa, cualquier pregunta, bueno, ya lo estáis haciendo, pero podéis enviarla y lo resolvemos. Pero de una forma, digamos, fácil, como bien habéis estado comentando, la incapacidad está relacionada con el ámbito laboral. La discapacidad, no. La discapacidad es
un certificado, una situación que se le da a una persona por tener una limitación en alguna actividad de su vida diaria, ¿no? Esta no se mide en grados y tiene baremos, por supuesto, pero la puede solicitar cualquiera, desde un recién nacido a una persona mayor. Sin embargo, la incapacidad, como bien estaba comentando antes nuestro compañero, no, tiene que ser en edad o periodo laboral. Uy, perdonad, que estoy moviendo la cámara y me tuerzo. Entonces, sí, veo que lo hacéis por ordenador. Yo estoy aquí con el móvil haciéndolo un poco adaptado y se me mueve de vez en cuando. Entonces, resumiendo, para tener una discapacidad, para poder conseguir un certificado de discapacidad, a diferencia del de discapacidad, es simplemente, fíjate, el tener alguna limitación para la vida diaria. O sea, ese sería un requisito, ¿no? Un requisito necesario, ¿no? Para poder solicitarlo. Eso es. Los requisitos, además, luego nos los ponen los centros base, que es donde hay que solicitarlo. Vale, ¿qué tipos de discapacidad hay? ¿Qué tipos de certificados de discapacidad? Vale, tenemos diferentes tipos de discapacidades. De hecho, se clasifican de diferentes formas. De una forma muy general, o de la forma en la que más se suelen trabajar o se suele hablar de ellos, es en relación al tipo de problema o al tipo de alteración que se presenta en la persona, ¿vale? Hay 5 tipos o 5 grandes tipos de discapacidad. Tenemos las discapacidades físicas, que son aquellas que presentan alteraciones en el sistema neuromuscular o esquelético y lo que provocan son limitaciones en el movimiento de las personas. Luego tenemos discapacidades psíquicas, que son aquellas alteraciones en los funcionamientos neurológicos o en las estructuras y funcionamientos mentales. Las discapacidades sensoriales, que sería la tercera, esta se refiere a alteraciones o problemas en alguna estructura sensorial de nuestro organismo, bien sea oído, gusto, olfato, tacto, ¿vale? Tenemos las discapacidades intelectuales también, que estas tienen que estar en función de alteraciones en las capacidades intelectuales en sí, básicamente. Y por último tenemos las discapacidades orgánicas, que son aquellas alteraciones crónicas en el funcionamiento de nuestros propios organismos, ¿vale? Ojo, no siempre los baremos, no siempre los certificados de discapacidad hacen referencia a una sola. De hecho, pueden convivir varias, ¿vale? Eso sería, pues, a lo mejor agravar más el certificado de discapacidad. Lo que sí que quiero que quede muy claro y quiero que todo el mundo lo entendamos es que lo que determina que nos concedan o no el certificado de discapacidad no es en sí la propia discapacidad, sino el cómo afecta y cómo altera en el desarrollo de la vida de la persona. Esto sí es lo que se valora. ¿Qué ventaja nos supone tener este certificado reconocido? Vale. Mirar, ventajas, por una parte, a nivel individual tenemos tanto ayudas para pedir subvenciones de ayudas técnicas o determinadas ayudas que existen a la hora de diferentes ámbitos que ahora los voy a detallar, ¿vale? Lo que sí que me importa, si lo queréis ver, publicó la Comunidad de Madrid, de hecho lo tengo aquí visto para poderoslo decir, un documento, lo ha publicado ahora en agosto del 2020 la Consejería de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, que es un documento en el que se indica claramente qué ayudas puede pedir cada persona según su grado de discapacidad. Como vais a ver en el documento, del 33 al 65% de certificado con discapacidad, se obtienen poquitas ventajas, alguna que otra. A partir del 65 es cuando más beneficios se pueden obtener y más ventajas podemos encontrar. Por regla general, de forma general, pues sí que es verdad que tenemos beneficios en cuanto a reducción de impuestos, en cuanto a vivienda y solicitud de ayudas para la vivienda, reducción, por ejemplo, de abono del precio del abono transporte, y del IVA. Se retiene menos en IRPF,
Por ejemplo, también en matriculación de coches y en impuestos de circulación de vehículos también se tienen algunos descuentos. Y en tema también de pedir ayudas para solicitar ayudas técnicas y de adaptabilidad de la vivienda, también podemos encontrar ese tipo de ayudas. ¿Y laboralmente? Vale, laboralmente he estado hablando con mis compañeros de empleo, que son quien llevan esta parte, para ver cuál es la percepción que están teniendo ellos y, sobre todo, el terreno del empleo es un terreno que se mueve mucho, que se mueve muy rápido y que hay que estar muy actualizado. Comentándolo con ellos, me decían que a nivel de laboral, el certificado de discapacidad a nivel individual no tiene muchos beneficios. Sí que lo tiene si quiero optar a una plaza pública. Ajá. Es verdad que hay unas plazas, un cupo de plazas, cuando yo oposito a un puesto público, que se reserva para personas con discapacidad. Esto lo que me hace es que compita, que mi ratio de competición sea menor, con lo cual ahí sí que tengo una ventaja. Pero a otros niveles individuales, a la hora de buscar trabajo, no lo hay. Sí para las empresas. Las empresas, según la Ley General de Discapacidad, tienen que cumplir con el ratio del 2%. Es decir, las empresas de mayor de 50 empleados tienen que tener al menos una persona con discapacidad. Además, que cuando se hace una contratación a nivel laboral, hay una reducción del IRPF a la hora de las contrataciones de las personas. Eso sería en cuanto a nivel laboral. Es verdad que nosotros estamos viendo otro tipo de ventajas que sí que te la da el certificado, que no están tan patentes, digamos, tan implícitas en el ámbito laboral, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, comprobando la tasa de reinserción laboral de personas mayores de 45 años, digamos que las personas con discapacidad se convierten en un hándicap muy grande a la hora de reinsertarse laboralmente. Nosotros estamos viendo aquí en Fama que una persona con certificado de discapacidad mayor de 45 años tiene una tasa de reinserción laboral muy buena, más alta que una persona sin discapacidad, con lo cual creemos que es una ayuda para volver o para reinsertarse o reorientarse laboralmente muy positiva. ¿Para qué puestos laborales se suelen pedir personas con discapacidad? Vale, aquí tenemos una pequeña lucha. Porque viendo nuestras ofertas, viendo las ofertas que nos solicitan las empresas o viendo la demanda que hay actualmente en empleo, vemos que para los puestos que más se suelen solicitar a personas con discapacidad es para conserje, administrativo, puestos de personal de limpieza, de mozo de almacén, recepcionista o teleoperador. Estos son el gran grupo, digamos, que más ofertas se encuentran. Es verdad que conserje y administrativo son dos puestos que no solamente los demandan, sino que a la hora de una persona con discapacidad de reorientarse laboralmente es el que más nos está solicitando, porque son puestos que permiten la conciliación y son puestos con horarios de trabajo muy adaptados a la vida también familiar. Entonces, esta ventaja o esta pequeña ayuda en este lado sí que lo tenemos. Pero, por ejemplo, estamos viendo o estamos trabajando o queremos ver cómo hacer para que estos puestos que son de baja especialización se conviertan en puestos de alta especialización también para personas con discapacidad. De hecho, nosotros tenemos perfiles, obviamente, de personas ingenieras, personas licenciadas, graduadas o con formación profesional alta, que también queremos que se encuentren puestos adecuados para la formación de cada uno. Laura, ¿qué pasos tenemos que seguir para poder solicitar este certificado? Vale, el primer paso sobre todo es armarse de paciencia, ¿vale? Tras ello, os digo, tenemos que localizar lo primero nuestro centro base. ¿Vale? Los centros base los tenemos en función de los zona donde vivamos. Si nosotros ponemos en Google, por ejemplo, buscamos centro base en la calle. Yo, por ejemplo, estoy ahora en la calle Galileo. Me sale el centro base al que me corresponde. Llamo y pido cita.
Allí me darán una cita a la que yo tengo que acudir con una documentación, habitualmente DNI o libro de familia si soy menor de edad, todos los informes médicos que pueda recopilar, ¿vale? Y me van a citar para una valoración que antes el compañero ha dicho que lo hacía el EBI, que es el equipo de valoración de la incapacidad, lo que llamábamos habitualmente el tribunal médico. Aquí en los centros base nos lo hace el EVO, equipo de valoración y orientación. Este está formado por un médico, por un psicólogo y por un trabajador social. Como ya he dicho antes, la discapacidad no es solamente la alteración que tengamos en nuestro y las limitaciones que tengamos nosotros mismos, sino también el cómo afecta a mi nivel psicobiosocial esa limitación. Por eso el equipo tiene que ser multidisciplinar y nos hacen una valoración. Esa valoración nos indica el grado de discapacidad que tenemos, la puntuación que nos dan por esa discapacidad y además muchas veces nos añaden también o viene también el baremo de movilidad. Y es que si presentamos dificultades para movernos, nos puntúan y nos dan esa valoración por si necesitamos ayuda a la hora de realizar o de movernos, básicamente. ¿Vale? Entonces, centro base, valoración, esperamos 2-3 meses a que nos lo den. Luego tenemos un periodo de pedir o de reclamar para que lo vuelvan a reconsiderar por si queremos. El plazo creo que son en torno a 2 meses y en torno a los 6-8 meses finaliza el proceso de pedir el certificado de discapacidad, ¿vale? Digo sobre todo lo de paciencia porque ahora mismo sabemos que están saturados y sabemos que muchos de las personas con discapacidad están llamando para el hecho de actualizárselo o renovárselo. Sí. Bueno, paciencia que están en ello. Que están en ello. Perfecto. Pues vamos a ponernos en un caso. Hemos seguido todos estos pasos, nos hemos armado de paciencia, conseguimos todo este trámite, pero nos lo deniegan. ¿Podemos volver a solicitarlo en un futuro o ya no se puede volver a pedir? Vale, esto es complicado. Es igual que el de la incapacidad, ¿vale? Podemos volver a solicitarlo a los 2 años, siempre y cuando no haya un agravamiento significativo de nuestras limitaciones o que no haya un accidente antes de esos 2 años que se pueda reconsiderar otra vez el dictamen médico. ¿Vale? Entonces, sí que es verdad que cuando se recomienda o a nosotros nos llaman para pedir información y podemos presentar, podemos volver a ir, bueno, pues vamos a asegurarnos con nuestros médicos que volvemos o podemos volver a solicitarlo para que realmente no nos echen ese proceso cuando ya lo hemos iniciado, que es una tarea un poco ardua, hacia atrás otra vez. Fenomenal. Pues vamos a pasar con las preguntas que nos están haciendo los seguidores. Tenemos unas cuantas, algunas le daremos respuesta ahora. Dice, ¿qué tipo de relación tiene el baremo de movilidad con la discapacidad? ¿Ha de ser muy elevada? No. La relación que tiene el baremo de movilidad con respecto a la discapacidad es en función de la dificultad que tenga una persona para moverse, ¿vale? Entonces, eso lo determinan en función de las ayudas que necesitemos para ello. Si necesitamos de silla de ruedas o necesitamos de un bastón o necesitamos de una muleta, es lo que acaba determinándolo. No tiene por qué tener relación. De hecho, hay personas con discapacidad que no tienen ningún problema de movilidad, con lo cual no tienen baremo de movilidad positivo. No siempre va relacionado. Aquí nos pregunta Noé BDC, ¿es imprescindible el reconocimiento previo de grado de discapacidad para solicitar la incapacidad? O sea, una cosa que lleve a la otra. No. De hecho, el reconocimiento de la discapacidad es el reconocimiento del certificado de discapacidad, ¿vale? Entonces, simplemente lo que os comentaba al principio. Cuando vamos a un centro base, con todos nuestros informes médicos, el poderlo presentar allí para que el equipo de valoración nos lo pueda valorar. Pero el grado no es diferente al certificado de discapacidad.
por aquí nos preguntan que, bueno, lo hemos comentado, dice, ¿se puede solicitar una revisión por aumentar el porcentaje de discapacidad? Hemos dicho que sí, que no hace falta que esperemos a esos 2 años y siempre aconsejados por nuestro médico, claro. Sí, mejor. Claro, mejor sobre todo para que muchas veces nos pensamos que cualquier tipo de alteración ya va a incrementar ese grado de discapacidad que nos lo pone en el certificado de discapacidad y muchas veces no es así. Como ya hemos dicho al principio, la discapacidad no es siempre una tabla, una fórmula mágica, una receta. Si la tuviéramos la receta, yo directamente lo hubiese contado desde el principio, todos nos anotamos en cuál estamos y quitamos trabajo a los centros base, pero no, por desgracia no es así. Se valora el cómo afecta al ritmo de vida de la persona, a sus diferentes ámbitos, se hace un estudio psicosocial, entonces eso es lo que te va dando esa puntuación, ese grado de discapacidad en función de la alteración que vayamos teniendo. Perfecto, vamos a ver. Esta también está resuelta. Vale. Aquí nos pregunta María Teresa González si nunca has estado de baja, pero está reconocida tu enfermedad con sus patologías, ¿se puede solicitar incapacidad o es más difícil? Si nunca hemos estado de baja, ¿se puede hacer o ya es más complicado? Pues si nunca he estado de baja, ¿puedo solicitar la incapacidad? Pues yo sé que los requisitos para solicitar la incapacidad es haber tenido o estar dada de alta en el ámbito de la seguridad social, ¿no? Pero no sé si hace falta tener un periodo de baja. La baja que se obtiene cuando yo quiero pedir o cuando voy a necesitar esa incapacidad es una... ¿cómo se llama? Déjame un segundito que te lo busco, porque además lo tengo por aquí. A ver. Déjame mirártelo. No sé, ¿María José has dicho? Sí. María José, ahora si quieres cuando terminemos voy a dejar mi correo, ¿vale? Pregúntamelo y lo voy a mirar con el gabinete jurídico que tenemos aquí, porque, ¿sabes? Hay casos que son tan particulares y que muchas veces hay que verlos a lupa, que es mejor el consultarlo todo con todo el expediente. No me aventuro a decir una cosa en voz alta que luego, por el caso que sea, no se puede cumplir. Sí, hay casos, efectivamente, hay preguntas que son casos muy particulares y que todo merece un estudio, ¿no? Entonces, pues estoy eligiendo un poquito las más generales. Claro. En este concreto, sí, es que todo, hay algunas que merecen un estudio y dar una respuesta adecuada para cada persona. Preguntan por aquí también si aparte hay plazas reservadas para estudios universitarios y de formación profesional o acceso a institutos, colegios públicos. A ver, en cuanto a eso, no hay plazas, porque es verdad que no puede haber una discriminación como tal. Pero sí que es verdad que hay centros en los que tiene cabida o en los que se les puede dar asistencia a determinado número de personas. Entonces eso se valora siempre, ¿vale? Mejor consultarlo. ¿Cómo lo sabemos? Hay centros tanto de educación primaria, educación secundaria, que están adaptados o que son especialistas en centros de educación para motóricos, por ejemplo, en el que todas las instalaciones es verdad que están adaptadas, las mesas, las sillas, con lo cual es mucho más fácil para todo ello que a lo mejor ir a un instituto normal en el que la entrada, por ejemplo, va con escalón. Entonces hay que ver también qué centro se adapta mejor a mis necesidades y cuál no. Es verdad, por ejemplo, en universidad, que no hay plazas como tal, pero sí que hay servicios de ayuda a la universidad, en el que el coste lo corre de cuenta de la universidad y una pequeña parte de la persona usuaria en el que se le pone un asistente personal, por ejemplo, y le acompaña a la universidad en todas las tareas que necesite apoyo y acompañamiento a esa persona. Entonces, es una forma de
limitar las plazas y, sin embargo, que tengan esa ayuda y ese acompañamiento necesario para poder desempeñar sus tareas con toda la normalidad. Fenomenal. Por aquí nos pregunta Lourdes que hemos hablado de ayudas a vivienda. Dice ¿de qué tipo son estas ayudas? Vale, pues actualmente las ayudas a la vivienda que hay no son muchas económicas, ¿vale? Sí va por ahí la pregunta. Sí que hay ayudas para adaptación de la vivienda. Esto sí que lo hay. De hecho, para mala información, acaban de terminar hace un mes, con lo cual hasta el año que viene no contamos con que vuelvan a salir. Pero sí que es verdad que a la hora, por ejemplo, del EMSV, de la empresa de vivienda del suelo municipal, sí que tienen cierta prioridad a la hora de dar viviendas a personas que estén más en riesgo o que tengan mayor dependencia. A veces tienen esos baremos. Cuando decimos adaptación de la vivienda, pues evidentemente adaptar, pues quiere decir a lo mejor pues un baño, ¿no? A lo mejor ayudar a cambiar un baño por una ducha, ¿no? Un baño por una ducha, o los cercos de la puerta hacerlos más grandes por si necesitamos que entre la silla de ruedas, o bajar un poco los muebles para que queden a altura y podamos utilizarlos. Incluso también para la accesibilidad a la vivienda y al edificio. Eso es. Perfecto. Esa ayuda. Pues Laura, yo creo que hemos llegado al final, porque el tiempo se nos termina. ¡Qué breve! Sí, la verdad es que podríamos estar charlando de esto horas, porque es súper interesante y a la gente esto le interesa muchísimo, ¿no? Pues Laura, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias. Nada, gracias a vosotros. Quedamos a vuestra disposición para lo que necesitéis. Un placer, la verdad, colaborar con vosotros. Para lo que queráis, estamos aquí, y lo reitero en lo dicho, cualquier tipo de pregunta que se haya quedado sin contestar, o cualquier duda que pueda surgir, que no hay preguntas tontas, siempre recalco esto, que no duden en escribirnos, ¿vale? Y nosotros con todo el placer del mundo les atendemos. Perfecto. Laura, muchas gracias. Y enhorabuena por el evento. Gracias. Hasta luego. Chao. Bueno, pues llegamos al fin. Recordad que las preguntas, porque seguro que se han quedado alguna pregunta por ahí sin resolver, recordad que podéis escribir a saipar@conartritis.org y la resolveremos con la mayor brevedad posible. Agradecer a las empresas farmacéuticas colaboradoras AbbVie, Biogen, Bristol, Myers Squibb, Galápagos, Gebropharma, Janssen Lilly, MSD, Mylan, Nordic Pharma, Pfizer, Roche, Sandoz y Sanofi Genzyme. Agradecer también a nuestros dos invitados, a todo el equipo de Conartritis, y deciros que el viernes volvemos a las 7 de la tarde con otro encuentro. No faltéis y hasta entonces.